tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos más, que hay gente en sala de espera que se está tratando de unir, y en unos minutos comenzamos. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida entonces a esta tercera sesión de este quinto workshop en trasplante de órganos, programa de capacitación. Y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la doctora Susana Poloni y con el doctor Emilio Pollo. La doctora Susana Poloni nos va a hablar sobre aparición de diabetes post-trasplante y el uso de las nuevas drogas cardioprotectoras. La doctora es médica especialista en clínica médica y nutrición, magíster en diabetes, especialista en diabetes, es staff del servicio de diabetes e integrante de la unidad cardiometabólica del Hospital Universitario Austral, docente en la cátedra de nutrición, carrera de medicina y docente en la maestría en diabetes de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, y también es secretaria académica de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Diabetes. Muchísimas gracias, Susana, por aceptar participar en esta última sesión de este workshop, y te escuchamos atentamente. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, y voy a compartir entonces la presentación. Bueno. Bien, entonces vamos a hablar en los próximos minutos sobre la aparición de la diabetes post-trasplante, particularmente en lo que tiene que ver con el uso de las nuevas drogas cardiorrenoprotectoras. Inicialmente vamos a referirnos bien a qué llamamos diabetes post-trasplante, y cuando hablemos de las estrategias terapéuticas, particularmente me voy a referir a los inhibidores de SGLT2 y los agonistas de receptor de GLP-1, haciendo un repaso de su mecanismo de acción y qué evidencia tenemos particularmente en la diabetes post-trasplante. El diagnóstico de diabetes post-trasplante ¿sí? Toma los mismos criterios ¿sí? que los que utilizamos para el diagnóstico de diabetes, considerando la glucemia en ayunos mayor o igual a 126 miligramos por decilitro luego de 8 horas de ayuno, y habiendo hecho luego una repetición, ¿sí? O sea, tenemos que tener dos valores para considerar el diagnóstico, o con ¿sí? la prueba de tolerancia oral a la glucosa, donde la glucosa a las 2 horas de una carga de 75 gramos de glucosa, cuando es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, esto sí hace el diagnóstico de diabetes, o considerar la hemoglobina A1C mayor o igual a 6,5%. En el caso de la diabetes post-trasplante tenemos que tener en cuenta ¿sí? que, por ejemplo, la hemoglobina A1C vamos a tener algunas interferencias, entonces tenemos que tener ciertas precauciones a la hora de su diagnóstico, con lo cual en general preferiblemente se utiliza la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y generalmente considerarlo hacia los 45 días ¿sí? posteriores al trasplante, donde ya hay una estabilidad, particularmente en los inmunosupresores, con menos intercurrencias ¿sí? y la funcionalidad del injerto. Y cuando nos referimos a las estrategias terapéuticas ¿sí? frente a la diabetes post-trasplante, se plantean algunos aspectos con respecto a los inmunosupresores, pero en lo que tiene que ver con las estrategias en la terapéutica relacionada con el control glucémico, me voy a referir esencialmente ¿sí? a estos dos grupos de fármacos. Inicialmente, como para recordar, los inhibidores de SGLT2 van a actuar
sobre un canal que es el SGLT2, que encontramos esencialmente en los niveles S1 y S2 del túbulo contorneado proximal, que es responsable de la reabsorción de glucosa en conjunto con sodio, gracias al gradiente que genera la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? De sodio, y por otro lado por los GLUT2, ¿sí? Se logra absorber, ¿sí? La glucosa. Esto normalmente, si el 90% de esta reabsorción de glucosa ocurre a expensas del SGLT2, ubicado en los segmentos S1 y S2 del túbulo contorneado proximal, y hacia el segmento S3, cercano a un 10%, ¿sí? De la reabsorción de glucosa ocurre por los SGLT1. Normalmente, ¿sí? Esto determina que haya una mínima excreción, ¿sí? De glucosa en orina. Pero ¿qué pasa si inhibimos este canal? Al inhibir este canal, que es el principal responsable de la reabsorción de glucosa, parte va a tratar de reabsorber, sí, el SGLT1, pero no lo va a poder reemplazar completamente en su función, determinando entonces la excreción de glucosa, que se calcula cercano a los 70 gramos diarios, lo cual sería equivalente a unos 280 kilocalorías día, lo cual nos está refiriendo ya a pérdida de caloría y pérdida, por otro lado, de glucosa, con su impacto en lo que tiene que ver con el control de la glucosa, ¿sí? Y por otro lado, favorecer la pérdida de peso por esta pérdida calórica. Pero asimismo también sí se describen mecanismos nefroprotectores que estarían relacionados con la natriuresis que genera junto con la glucosuria, ¿sí? Favoreciendo, ¿sí? Un aumento de la diuresis y a su vez también activa, ¿sí? O mejora lo que es el feedback túbulo-glomerular, ¿sí? Por la llegada de sodio a nivel de la mácula densa, lo cual va a modificar, ¿sí? Lo que es la hemodinamia, así como también la presión intraglomerular, con menor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, mejorando entonces lo que tiene que ver con, ¿sí? El filtrado glomerular, así como también una menor excreción de albúmina. Y es lo que principalmente fundamenta los efectos nefroprotectores, pero además también tiene, ¿sí? Efectos relacionados con la respuesta a la isquemia o mejorar la oxigenación relacionado con el aumento de la eritropoyetina, del factor estimulante de isquemia, con lo cual esto también se asocia con aumentos de hematocrito y hemoglobina. Y a su vez también a nivel cardíaco contribuye a mejorar desde el punto de vista energético el uso de otras fuentes, ¿sí? De energía para el cardiomiocito, como son los cuerpos cetónicos, así como también mejora la homeostasis del calcio y por otro lado también mejora la funcionalidad mitocondrial, lo cual tiene efectos a nivel sistémico, pero también a nivel del cardiomiocito, optimizando el uso del calcio, ¿sí? La contractilidad. También esto lo hace actuando sobre otro transportador, que es el sodio protón, ¿sí? Que sería sobre el cual principalmente actúa a nivel cardíaco y que estaría relacionado con los efectos, ¿sí? Cardioprotectores. Además también de tener efectos en lo que tiene que ver con volumen y manejo de presión, ¿sí? Y con disminución de la disfunción endotelial. Por lo tanto, por un lado, relacionado con la natriuresis y con esta alteración del canal sodio-protón, con menor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y este feedback túbulo-glomerular, todo esto sí estaría favoreciendo la estabilización de la tasa de filtrado glomerular con descenso de la excreción de albuminuria que explicaría los efectos renoprotectores. Pero asimismo también, sí, al mejorar a nivel sí, cardíaco, sí, tanto el metabolismo como la funcionalidad, esto también disminuye la precarga y poscarga y contribuye también particularmente sí, los beneficios en lo que tiene que ver con la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es uno de los principales MACE que se encontraron en cuanto a la evidencia que tenemos en diabetes tipo 2, y a su vez también sí, mecanismos que tienen que ver metabólicos, contribuyendo con el control de la glucosa, así como también con el aumento de la lipólisis, y esto va a controlarlo, ¿sí? Por un mecanismo que es independiente, ¿sí? De la secreción de insulina, con lo cual los riesgos de hipoglucemia sí son menores. Sin embargo, la precaución que tenemos que tener tiene que ver más con las infecciones urinarias. Por otro lado, con respecto ¿sí? a los fármacos ¿sí? relacionados con los agonistas de receptor de GLP-1, esencialmente sí van a tener un efecto ¿sí? Que van a ser incluso superiores a las incretinas que normalmente sintetizamos y secretamos ¿sí? a nivel ¿sí? de intestino, esencialmente ¿sí? el GLP-1 a nivel de las células L del ilion y en el caso de las células K en yeyuno, donde estos son fármacos que principalmente van a tener un efecto secretagogo, pero dependiente de glucosa, con lo
cual, si otro de los beneficios o de las ventajas que tenemos de estos fármacos es que en general el riesgo de hipoglucemia, así como monoterapia, también es bajo, ¿sí? Y particularmente si contribuye a nivel del islote a disminuir la secreción de glucagón y de acuerdo a estudios que se han visto en animales también contribuiría a aumentar la aniogénesis de la célula beta disminuyendo su apoptosis. Por otro lado, también desde el punto de vista metabólico, van a mejorar la acción de la insulina en tejidos periféricos, como son a nivel de tejido adiposo y músculo, y también a nivel hepático, no solamente disminuyendo la gluconeogénesis, sino también que tiene que ver con el metabolismo lipídico, y esto también tiene impacto en la esteatosis hepática. Y en lo que tiene que ver con respecto a la nefroprotección, contribuye particularmente a aumentar la natriuresis y particularmente disminuye la albuminuria. De acuerdo a últimos estudios, ¿sí? Tenemos también efectos, ¿sí? sobre la tasa de filtrado glomerular. Tiene efectos predominantemente antiinflamatorios y antiaterogénicos, ¿sí? que explican en parte su efecto cardioprotector, así como también ¿sí? contribuye a mejorar la eficiencia metabólica a nivel del cardiomiocito, ¿sí? disminuyendo la grasa epicárdica, y por otro lado también enlentece el vaciamiento gástrico, ¿sí? Y a su vez también actúa, ¿sí? por vía del núcleo tracto solitario, ¿sí? También actuando a nivel del centro, ¿sí? del hambre, del apetito, ¿sí? favoreciendo una menor ingesta de alimentos, ¿sí? una menor conducta de gratificación y palatabilidad, lo cual también contribuye, ¿sí? al descenso de peso que generan estos fármacos. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia que tenemos de estos fármacos, ¿sí? en diabetes post-trasplante? Porque en general todos los mecanismos y todos son a expensas principalmente de los CBOTs que hemos tenido en diabetes tipo 2. Y con respecto a los inhibidores de SGLT2, uno de los primeros estudios que se publica hace unos años, hacia el 2019, sí es un estudio piloto que trata de ver si la empaglifosina no es inferior a la insulina, que sabemos que es ¿sí? el principal tratamiento para la diabetes post-trasplante, ¿sí? Y en este caso, sí lo que hacen es a personas sí trasplantadas, principalmente trasplantadas renales, teníamos 14 pacientes, ¿sí? ya que tenían una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 30, con menos de 40 unidades de insulina y una hemoglobina 1C menor a 8.5%, hicieron un wash-up, es decir, ¿sí? sacaron insulina y pusieron empaglifosina. Y miden ¿sí? inicialmente a las 4 semanas ¿sí? y luego hacia los 12 meses, pero ya con un N más chico, ¿qué pasa con la glucosa ¿sí? a las 2 horas posterior a una carga ¿sí? de 75 gramos de glucosa en la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Considerando como un inferior que no hubiera un aumento ¿sí? por menor de 30 miligramos ¿sí? por decilitro. Y en este caso vemos, ¿sí? que partiendo de una glucemia en ayuno de 111, ¿sí? se eleva hacia las 4 semanas a 144 y a las 2 horas de 232 se eleva a 273 con una diferencia aparentemente menor significativa, ¿sí? pero ya a los 12 meses sí llega a 251, o sea que como monoterapia ¿sí? no sería tan eficaz ¿sí? para el control de la glucosa, pero en general en estos pacientes no se vieron cambios en la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? una diferencia así un tanto significativa con respecto a la hemoglobina 1C, ¿sí? pero no vieron cambios en cuanto a la relación albúmina-creatinina. Por otro lado, sí logran ¿sí? ver descensos ¿sí? en el peso que estaban relacionados un poco con esta pérdida calórica relacionada con su efecto glucosúrico. Asimismo, ¿sí? en otro estudio, ya un estudio prospectivo con una cantidad de pacientes un poco mayor, ¿sí? ven si comparan empaglifosina versus placebo, ¿sí? y observan también, ¿sí? en cuanto a los resultados, sí que vemos ¿sí? hacia las 24 semanas, ya un tiempo de seguimiento un poquito ¿sí? mayor, vemos ¿sí? mejorías en lo que tiene que ver con respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿sí? con respecto ¿sí? al índice de masa corporal y por supuesto mayor excreción renal de glucosa ¿sí? y de hematocrito y hemoglobina, como vimos por los efectos de eritropoyetina, y no observan ¿sí? cambios en lo que tiene que ver con la tasa de filtrado glomerular, ni tampoco ¿sí? con respecto a ver si hay interacciones con respecto a los inmunosupresores, particularmente si analizan acá tacrolimus y ciclosporina.
Por otro lado, sí, en un estudio un poco más reciente, ya un estudio español con un N un poco mayor, ¿sí? En general tienen el 39,5% de los pacientes con diabetes tipo 2, el resto con diabetes post-trasplante, y están evaluando empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, la mayoría de los pacientes con empaglifosina. Evalúan particularmente, sí, la tasa de eventos adversos, de los cuales del 26%, sí, total que tienen, el 14% estuvo relacionado con infecciones del tracto urinario, y particularmente vieron que aquellas personas que tuvieron un episodio previo, ¿sí? Antes de los 6 meses, ¿sí? O sea, sería, digamos, desde el trasplante a los siguientes 6 meses, o en el caso de las mujeres, vieron que eran, sí, los grupos más vulnerables o con más riesgo de presentar infecciones urinarias. Y a su vez, a los 6 meses de tratamiento, no solamente evalúan los efectos adversos, sino evalúan también qué pasa desde el punto de vista, sí, de eficacia, en cuanto, sí, al peso, en cuanto a la hemoglobina A1C, sí, la glucemia, y particularmente si vemos luego también, si a estos 6 meses encontramos diferencias significativas en cuanto al descenso de peso. Este estudio analiza también qué pasa con la presión arterial. Vemos efectos en lo que tiene que ver con la glucemia, ¿sí? En ayunas, así como la hemoglobina A1C, con estabilidad, ¿sí? Si observan de la tasa de filtrado glomerular. Y por otro lado, cuando evalúan, ¿sí? En el caso de la relación proteinuria y albuminuria, ¿sí? Lo que ven es que particularmente los pacientes que tenían, ¿sí? Una mediana, ¿sí? De la relación proteinuria-creatinuria mayor o igual a 300, son los que se vieron, ¿sí? Beneficiados, ¿sí? Con el tratamiento con inhibidores de SGLT2, así como también en términos, ¿sí? De albuminuria. Y por otro lado, vieron qué pasaba si estos pacientes requerían menos insulina, y en realidad, sí, a los 6 meses, cerca de un 4% de los pacientes sí requirieron, sí, menor cantidad de insulina. Asimismo, evalúan también si, como había un porcentaje con diabetes 2 previo al trasplante y con diabetes post-trasplante, evaluaron si habían diferencias de estos fármacos en uno y otro grupo, y vemos que los que tenían diabetes previo al trasplante, ¿sí? Tenían también una diferencia significativa en cuanto a peso y en cuanto a control de hemoglobina A1C. No vemos mucho cambio en lo que tiene que ver con los requerimientos de insulina, pero en lo vinculado, ¿sí? Con la relación albúmina-creatinina y proteinuria-creatinina, ¿sí? Vemos particularmente que hay diferencias, ¿sí? En los que tenían albuminuria y también los que tenían una relación mayor o igual a 300 miligramos gramo. Y unos hallazgos similares se ven en los que desarrollan diabetes post-trasplante, ¿sí? Fíjense en que la tasa de filtrado glomerular también se mantiene, ¿sí? Lo mismo ocurre, ¿sí? Particularmente en los que tienen, ¿sí? Proteinuria, y en estos pacientes sí hubo, sí, una mayor diferencia en cuanto al menor porcentaje, ¿sí? De pacientes que requirieron insulina, ¿sí? De larga acción, es decir, como insulinoterapia basal. Por otro lado, si evalúan ya a 12 meses, ya con un nene un poco más chico, ¿sí? El seguimiento, y ven, ¿sí? Que los beneficios en lo que tiene que ver con el peso, con el control glucémico, así como también lo que se vio con respecto a la proteinuria y la albuminuria, también se mantienen en el tiempo, y en realidad recibir uno u otro, ¿sí? Inhibidor de SGLT2 no mostró diferencias en todos estos resultados. Por otro lado, sí, como para mostrarles más evidencia, en general sí vemos que particularmente hay series de casos o hay estudios pilotos, o quizás, fíjense, en general Ns un poco pequeños, de 8 pacientes o de 10 pacientes, ¿sí? En algunos con un único inhibidor de SGLT2 o en otros con varios, y particularmente lo que evalúan es qué pasa en el peso, qué pasa con la hemoglobina A1C y qué pasa, sí, con la tasa de filtrado glomerular. Lo mismo si ya es un estudio más bien multicéntrico, que lo interesante es que comparan entre los que reciben inhibidores de SGLT2 y los que no lo reciben, y en general lo que ven es que los que reciben inhibidores de SGLT2, ¿sí? Lo que vieron es un descenso, ¿sí? En el compuesto, ¿sí? Primario, que tuvo que ver con todas las causas de mortalidad, falla del injerto, ¿sí? Y el doble de creatinina, pero que no logra ser, ¿sí? Completamente significativa. Y por otro lado, uno de los que tenemos, sí, más recientes es una revisión sistemática, ¿sí? Donde en realidad ellos sí buscan el outcome, ¿sí? De mortalidad, de eventos cardiovasculares y renales, y
el rechazo o la pérdida del injerto, y en realidad no logran ¿sí? mostrar que haya como un beneficio superior ¿sí? al riesgo. Esa sería un poco su conclusión, pero sí, si vemos, en realidad es como un mix de todos estos estudios que gran parte sí tienen que ver con estudios retrospectivos o prospectivos, ¿sí? Con lo cual, bueno, partimos también de esa limitación de los estudios, ¿sí? E incluso este otro, ¿sí? Busca también una revisión que toma en cuenta de distintas partes de Estados Unidos, de Emiratos Árabes, de Corea del Sur, de Estados Unidos, y en realidad ven que particularmente son estudios observacionales de corto plazo, de pequeño tamaño, principalmente con empaglifosina, que generalmente inician el inhibidor de CGLT2 hacia los 3 años posteriores al trasplante. En general, los pacientes sí, de estos estudios tenían sí, una tasa de filtrado glomerular por encima de 60 y una hemoglobina 1C basal sí, de 7.7%. Y lo que ven es que efectos en cuanto al control glucémico varían de ser poco eficaces a ser un poco más, y esto también tiene que ver de qué hemoglobina 1C si parte el paciente, cuanto es mayor, mayor va a ser la glucosura y por tanto el descenso también va a ser mayor. Pero analizan, por otro lado, qué pasa con la tasa de filtrado glomerular y en general se mantiene ¿sí? En el tiempo con esa caída inicial que se observa ¿sí? siempre con estos fármacos que están vinculados un poco como lo que observan cuando comenzamos con inhibidores del sistema renin-angiotensina-aldosterona. En general no hay muchos estudios que evalúen lo que tiene que ver con proteinuria, con albuminuria. No tantos hay con presión arterial, los que lo han analizado han visto descensos entre 7 y 9 milímetros de mercurio. Y en lo que tiene que ver ¿sí? con la funcionalidad del injerto, con los inmunosupresores, en general no se ve ¿sí? Interacciones o no se ve que haya más rechazos o pérdida de la funcionalidad. En cuanto a los efectos adversos, principalmente analizan infecciones urinarias, infecciones genitales, pero pocos han evaluado con respecto a la cetoacidosis euglucémica o con la hipoglucemia, ¿sí? Que serían otro de los efectos adversos, que particularmente la hipoglucemia estaría un poco más relacionado con los que usan insulina o que tengan hemoglobinas aún no más bajas. Y en general, solo un estudio, que es el que les mencionaba, sí tiene analizado los efectos sí, a largo plazo, que no mostrarían sí, un beneficio. Tenemos este único estudio. Entonces, quizás uno podría plantearse, si de acuerdo a una de las revisiones que se realizaron el año pasado, plantear como candidato ¿sí? ideal para inhibidores de CGLT2 que tengan diabetes tipo 2 o post-trasplante, por lo menos de 3 meses después del trasplante, con estabilidad del injerto, sí que por lo menos tengan una tasa de filtrado glomerular de 30 o idealmente por encima de 60, ¿sí? Que ya estén con dosis estables de inmunosupresores, que puedan ¿sí? bloquear el sistema renin-angiotensina-aldosterona, que tengan bajo riesgo de hipoglucemia, que sean evaluados por un equipo diabetológico para ver si necesitan ajustes ¿sí? de medicación, ¿sí? Particularmente viendo qué hemoglobina 1C tienen y qué riesgo de hipoglucemia también tienen. Y por otro lado, recomiendan quizás con más frecuencia medir función renal, medir los niveles de los inmunosupresores, ver qué pasa con hematocrito, hemoglobina, glucemia, medir ¿sí? cetonas, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? evaluar el riesgo de infecciones urinarias. Ahora, ¿qué evidencia tenemos con respecto a los agonistas de receptor de GLP-1? En realidad, sí, tenemos también un poco de estudios similares a lo que pasa con inhibidores de SGLT2. Uno de los primeros que se hace también es con dulaglutide, en forma retrospectiva, tratando de ver la eficacia y seguridad ¿sí? de este fármaco en personas ya que son con diabetes tipo 2, aunque un grupo tenían ¿sí? diabetes post-trasplante, y ven particularmente objetivos metabólicos, pero también buscan ver qué pasa en la morbilidad cardiovascular y muerte por todas las causas a un seguimiento máximo de 24 meses. Y en realidad vemos sí que hay descensos sí significativos en lo que tiene que ver con el peso y el índice de masa corporal. Lo mismo con la hemoglobina 1C, sin embargo, con el tiempo pierde un poquito de significancia, sin observarse cambios con respecto a la tasa de filtrado glomerular y lo que tiene que ver con la supervivencia del injerto. Logran usar un poco menos sí, de insulina, pero en realidad serían cerca de 6 unidades, ¿sí? Hasta un 12% incluso necesitan sí, aumentarlo, ¿sí? Y desde el punto de vista de mortalidad y morbilidad, en realidad en el corto tiempo sí pudieron ver pocos eventos, ¿sí? La dosis de los inmunosupresores se mantuvo estable, y en cuanto a los efectos adversos, principalmente con estos fármacos tenemos que considerar los gastrointestinales.
hubo un pequeño porcentaje de hipoglucemias, pero no severas. Hay otro estudio, acá ya no solamente se hace con trasplantados renales, sino también con personas que recibieron un trasplante hepático, sí, o cardíaco. Ya toman otros agonistas de receptor de GLP-1 como exenatide, liraglutide, dulaglutide y semaglutide. Liraglutide es el que más utilizan. Y también evalúan parámetros metabólicos y ven qué pasa, por un lado, con respecto a los niveles de inmunosupresores, que en este caso el tacrolimus se mantiene, sin modificaciones tampoco en la tasa de filtrado glomerular, pero ya con descensos incluso más significativos del peso, ¿sí? Y con respecto a la dosis de insulina que requieren estos pacientes, también logra en forma significativa a lo largo de los meses, ¿sí?, reducirse, ¿sí?, la cantidad que requieren. También logran descensos en la hemoglobina A1C. En el caso del liraglutide es un estudio chiquito, sí, que se hizo con 7 pacientes y en realidad no encuentran, sí, demasiadas diferencias, sí, significativas, mejor control, sí, glucémico, pero en este caso, por ejemplo, evalúan qué pasa con la relación proteína-creatinina, sí, y no ven, sí, diferencias significativas ni tampoco, bueno, ven modificaciones en la creatinina. Y otro de los estudios compara un poco dulaglutide y liraglutide a ver si uno sí sería mejor que otro. Recordemos, liraglutide se administra en forma diaria, dulaglutide sí en forma semanal, y encuentran que los descensos, sí, del peso son más significativos con respecto a dulaglutide a lo largo, sí, de los meses. Sí, logran hasta incluso una mejoría, sí, de la tasa de filtrado glomerular con dulaglutide que no se observa tanto con liraglutide, manteniendo la funcionalidad del injerto, e incluso también requieren menos dosis, sí, de insulina los que recibían dulaglutide con respecto al liraglutide, y se vio que la tasa de hipoglucemia fue un poco mayor con liraglutide y los efectos gastrointestinales también mayores. Otros estudios, sí, en general también son estudios retrospectivos de un único centro, sí, con Ns también chicos, sí, y en general también evalúan cómo pasa con los inhibidores de SGLT2, qué pasa con la hemoglobina 1C, cuánto requerimiento de insulina tienen, qué pasa con el peso. Y otro de los estudios, ¿sí?, también muestra, comparando ya un poco también semaglutide, que es uno de los últimos estudios, y es en los que tenemos en diabetes 2 un diseño, sí, más exclusivo para evaluar lo que pasa, sí, a nivel renal. Y ahora este año en Arabia Saudita se publicó un estudio retrospectivo en diabetes tipo 2 y en personas con diabetes post-trasplante, ¿sí?, que recibieron semaglutide y buscaron ver qué pasaba con la hemoglobina 1C, sí, que en general ven, sí, que hacia los 18 meses resultan, sí, descensos significativos. Lo mismo que ocurre, sí, con el peso. Ya el requerimiento de insulina, sí, es mucho, sí, más marcado, sí, reducen casi un 66 unidades al final del seguimiento, sí, en general la mediana fue de casi 52 unidades, viendo también que la tasa de filtrado glomerular se mantiene sin incrementar, sí, los niveles de creatinina, pero ven como una tendencia, sí, a mejorar, sí, lo que es la relación albúmina-creatinina. Entonces, como para concluir, diríamos que los agonistas de receptor de GLP-1 en lo que tiene que ver con la diabetes post-trasplante contribuyen al descenso de la hemoglobina 1C, vemos descensos en el peso, en algunos casos, sí, en lo que tiene que ver con insulinoterapia logran suspender o si no reducen la dosis, pero tenemos que tener en cuenta que la evidencia hasta el momento es en base a estudios retrospectivos, series de casos, estudios observacionales, con Ns pequeños que por lo menos estos muestran que no habría alteraciones en los inmunosupresores ni en la sobrevida del injerto. La precaución principal que tenemos que tener son los efectos adversos gastrointestinales, con lo cual uno diría a corto plazo podrían ser seguros y eficaces. No tenemos todavía demasiada evidencia en lo que es la protección cardiorrenal vinculado esencialmente en personas trasplantadas renales, con lo cual todavía queda un poco a responder los efectos a largo plazo. Y con respecto a los inhibidores de SGLT2, vemos que tienen efectos en reducir la hemoglobina 1C, vimos también que favorecen la pérdida de peso, pero como monoterapia resultan ser menos eficaces, e incluso también si la tasa de filtrado glomerular es menor de 60, justamente por su mecanismo de acción. Cuando se dan en conjunto con insulina, se asocian con cierto descenso de la dosis de insulina que esta persona requiere, pero bueno, también lo mismo, las evidencias son un poco en base a estudios observacionales, series de casos, Ns pequeños, lo que muestran en principio la estabilidad de los inmunosupresores, de la función del injerto,
La mayoría en general evalúan lo que pasa con la tasa de filtrado glomerular. Los datos en albuminuria y proteinuria todavía sí no son suficientes y particularmente lo que se ve es que se incrementa el riesgo de infecciones urinarias. Especialmente este estudio español mostró más en los que tenían infecciones urinarias recurrentes y en mujeres. Y poco hay evaluado en lo que tiene que ver con la cetoacidosis glucémica y la hipoglucemia. En principio, sí, teniendo algunas precauciones, podrían ser seguros y efectivos a corto plazo desde el punto de vista de lo que es eficacia, pero a largo plazo, con lo cardiorrenal, sí mucho tampoco tenemos aún evidencia, con lo cual sí plantear un poco, sí ahora que está un poco de moda todos los pilares, ¿no? Plantear si la diabetes post-trasplante podríamos basarnos, sí, en estos 4 pilares. Actualmente hay algunos estudios ongoing, sí, evaluando, sí, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2 en población trasplantada, sí, con lo cual que creo que un poco, sí, la historia continuará. Muchas gracias por la atención. Excelente presentación, doctora. Muchísimas gracias. Las preguntas las dejamos para el final. Ahora pasamos a la presentación del doctor Emilio Pollo, que todos ustedes lo conocen, pues ya hemos tenido charlas con el doctor Pollo, que nos va a hablar sobre obesidad y trasplante de riñón, evaluación, toma de decisiones y resultados. Emilio, te escuchamos. Hola, ¿cómo andan todos? Esperadme un segundo. Que Tengo que... Ahora sí. ¿Ahí ven? Sí, perfecto, se ve. Bueno, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos de vuelta. Vamos a hablar un poquito de obesidad y trasplante, más que nada en el pretrasplante, porque la doctora ya habló bastante sobre el post-trasplante. Como introducción, en Estados Unidos debe ser muy parecido en muchos países de... Hoy por hoy, el 40% de la población adulta en Estados Unidos tiene un índice de masa corporal mayor de 30, que es lo que se considera obesidad de grado 1, de 30 a 35, 35 a 40 grado 2 y más de 40 grado 3, obesidad mórbida. Y más o menos una misma cantidad de pacientes, el 28% de los pacientes que inician diálisis en Estados Unidos son obesos. Los mecanismos que se relacionan con obesidad, que relacionan la obesidad con la enfermedad renal son varios, pero bueno, coexisten muchas de las entidades como ser hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, hiperfiltración, enfermedad cardiovascular, etc. Y los programas de trasplante en Estados Unidos en general utilizamos un corte de índice de masa corporal de 40 para incluir pacientes en la lista de espera. Eh, Podemos tolerar un poquito más, pero en general 40 es lo que tenemos en los protocolos. Este es un estudio, Shankar Navanithan fue compañero mío, ahora está en Baylor, pero esto lo publicaron en el 2017 en Kidney International. Y uno puede ver acá pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica no en diálisis, cómo a partir dependiendo el año, ha habido un aumento en la proporción de pacientes que tienen obesidad. Ustedes pueden ver acá que de 1999 al 2020, un 38% de los pacientes tenían obesidad, de los cuales la mayoría tenían obesidad grado 1, el 21% grado 2 y obesidad mórbida 8%. Pero en la última medición del 2011 al 2014, seguramente ahora, esto es data del registro de diálisis de Estados Unidos, entonces tiene varios años, esto se publicó en 2017, tiene en general 2 o 3 años de retraso, pero ustedes pueden ver que prácticamente el 45% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal en la población tienen obesidad de algún tipo, de algún grado. Con respecto a los pacientes que entran en diálisis, que inician diálisis, pacientes con incidencia de diálisis, ustedes pueden ver que, bueno, pocos pacientes con un índice de masa corporal de 18, pero ustedes pueden ver que el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal necesitando diálisis aumenta a medida que va aumentando
el índice de masa corporal. Es decir, un paciente que tiene un índice de masa corporal de 35-40 tiene 6 veces más probabilidades de desarrollar enfermedad renal crónica terminal que un paciente que tiene masa corporal normal, índice de masa corporal normal. Este es un estudio muy recientemente publicado en Transplantation. Estos son pacientes que inician diálisis y que entran a la lista de espera. Acá están discriminados por raza. Ustedes pueden ver que los asiáticos en general siempre son más delgados, pero a medida que han pasado los años, inclusive los asiáticos han mostrado un índice de masa corporal mayor en el 2016 comparado con 10 años anteriores. Después le sigue la población hispana estadounidense, la población no hispana blanca y la afroamericana, que es la que más incidencia tiene, un 33%. De todos los pacientes que entran a lista de espera, tenemos un tercio de ellos tienen un índice de masa corporal mayor de 30. Y es importante ver cómo en esta misma población, que es esto es data del ESRD, sería del Registro de Trasplante de Estados Unidos. Acá tenemos el promedio de índice de masa corporal, entre 20 y 25 sería normal, y a medida que va subiendo, está la proporción de pacientes. Y ustedes pueden ver que a medida que sube el índice de masa corporal, es menos probable que un paciente entre en lista de espera y es más probable que un paciente tenga mayor mortalidad. La mayor mortalidad, por supuesto, la vemos en gente muy delgada, porque en general son gente que son delgadas por enfermedades crónicas, hipercatabólicas, más que porque son delgadas normalmente. Entonces em, eh, es importante notar que aquellos pacientes con mayor sobrepeso tienen menos probabilidades de acceder a la lista de espera. Pero también es muy importante entender que a pesar de todo, los pacientes que se trasplantan tienen mejor sobrevida, independientemente de la masa corporal, que aquellos pacientes que quedan en diálisis. Es un estudio ya viejo del 2013, pero relevante. Acá tenemos receptores de trasplantes con donante vivo, con donante lo que llamamos estándar criteria, criteria normal y criterio extendido. Uno es el riesgo de mortalidad si uno está en diálisis. Uno puede ver que apenas se trasplanta, y después en distintos colores tenemos los pacientes estratificados por índice de masa corporal. Anaranjado siendo el mayor y violeta siendo el menor. Y ustedes pueden ver que apenas se trasplanta el riesgo, por supuesto, es mayor de mortalidad que alguien que está en diálisis por la cirugía en sí. Pero ya al cabo de 3 meses, receptores de donantes vivos, independientemente de la masa corporal, del índice de masa corporal, ya tienen mejor sobrevida que aquellos pacientes que se quedan en diálisis. Y esto se repite con donantes cadavéricos, ya sea de donante extendido o criterio normal. La única diferencia es que tardan un poco más aquellos pacientes en llegar al mismo riesgo de mortalidad que los pacientes que quedaron en diálisis. Pero, para resumir, el trasplante, independientemente del índice de masa corporal, beneficia a los pacientes con respecto a aquellos que quedan en diálisis. A más largo plazo, eso era 1 año, 2 años, si uno mira la sobrevida de los pacientes trasplantados y los estratifica por índice de masa corporal, podemos notar que la sobrevida de aquellos con más índice de masa corporal relativamente normal tienen mejor sobrevida que aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal elevada. Y las razones son varias, tiene muchas más complicaciones en el post-trasplantes. Hay estudios que demuestran más rechazo en estos pacientes. Yo creo que lo que pasa es que tienen una función renal menos óptima y los biopsiamos más, tienen más DGF, entonces encontramos más rechazos. Definitivamente más infecciones, mortalidad cardiovascular, etc.
Este beneficio del trasplante en pacientes con índice de masa corporal más elevado, comparado con aquellos que se quedan en diálisis, también se los ve en pacientes que son mayores de 70 años, es decir, en pacientes añosos. Pero a la larga la sobrevida sigue siendo mejor en pacientes con índice de masa corporal de menos de 30 comparados con pacientes más obesos. La sobrevida del injerto y la sobrevida del paciente. Es decir, tiene mejor sobrevida si se trasplantan que quedarse en lista de espera. Pero de los que se trasplantaron, tiene mejor sobrevida aquellos con menos peso que aquellos con más peso. ¿Cuáles son las complicaciones que generalmente vemos en estos pacientes? Definitivamente, los tiempos de cirugía y de isquemia son más prolongados por un tema técnico cuando uno hace el trasplante convencional. Em, Hay más complicaciones de la herida, por supuesto. Tiempo de internación en general son mucho más prolongados por las complicaciones quirúrgicas. Ahora, lo que está, por ejemplo, acá en Cleveland Clinic, todos los pacientes obesos, especialmente de índice de masa corporal más de 35, definitivamente las cirugías mínimamente invasivas son mucho más beneficiosas en estos pacientes que en los pacientes delgados. Porque la incisión para una robótica es de 4 o 5 centímetros, una sola incisión abajo del ombligo, comparado con una herida que es mucho más grande. En pacientes obesos, entonces todos los pacientes acá en Cleveland Clinic se los hace la cirugía por robótica. Pero sé que en muchos lugares no existen o no está disponible todavía. Pero eso en muchos centros es lo que se hace hoy por hoy. Todos tienen más DGF y tienen menor tasa de filtración glomerular a largo plazo, probablemente por un tema de hiperfiltración, de radio hay muchos estudios eh, mostrando la diferencia en resultados a largo plazo con respecto al peso del receptor y al volumen del riñón. Es decir, eh, cuanto el índice de masa corporal es mayor en el receptor, eh, tienen menor tasa de filtración, de filtrado glomerular a largo plazo. Mucho más diabetes post-trasplante, por supuesto hiperlipidemia, hipertensión y otras complicaciones en los pacientes obesos como es de esperar. Ahora, en muchos de estos pacientes, tenemos muchos pacientes con índice de masa corporal mayor de 40, hay estrategias para que puedan ser trasplantados. Está la cirugía bariátrica que vamos a hablar un poco y de lo que no voy a hablar porque todavía no hay data, pero se está haciendo, son los tratamientos médicos, especialmente con agonistas receptores del GLP-1, para poder hacer que el paciente baje de peso, lo mismo en donantes vivos, así pueden calificar para el trasplante. Yo creo que en los próximos años vamos a ver más de eso. Ahora, por ejemplo, en nuestro centro, antes nos referíamos a cirugía bariátrica y ahora tratamos de que califiquen para este tipo de tratamientos y a ver si logran bajar de peso significativo. Hablemos un poquito de cirugía bariátrica, porque sí está disponible en toda Latinoamérica y muchas partes del mundo. En general, ustedes saben que aquellos pacientes que tienen pérdida de peso significativa tienen una remisión de la diabetes entre un 28 y un 66%. Mucha gente no necesita más tratamiento y si siguen con tratamiento tienen mucho mejor control de la diabetes. Mejora la presión arterial, menos complicaciones quirúrgicas a largo plazo después de trasplantes, tienen menos apnea del sueño. Mucha gente, especialmente gente joven que no tiene hipertensión sistólica, tiene resolución de la hipertensión arterial, menor mortalidad y mejoría de la tasa de filtración glomerular y de albuminuria en aquellos pacientes no trasplantados que se someten a este tipo de cirugía. Hay riesgos renales, especialmente de insuficiencia renal aguda en el perioperatorio, es de entre 3 y 8,5%.
En general, se los ve en pacientes pacientes que tienen hipotensión intraoperatoria o están usando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, etc. Nefrolitiasis es un problema a largo plazo, es un problema común. Hay pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica terminal a largo plazo por hiperoxalosis, porque hay peor absorción del oxalato porque no se conjuga con el calcio en el intestino. Entonces no es una cirugía que no tiene riesgos renales, pero es muy efectiva para que pierdan peso. Varios tipos, lo más importante a saber para nosotros que hacemos trasplante, tenemos el tipo de el sleeve gastrectomy, no sé cómo se dice en español, pero te hacen el estómago chico, no hay ningún tipo de bypass con respecto a las otras que tienen bypass, especialmente el Roux-en-Y. Es importante saber qué tipo de cirugía el paciente tiene. Y si lo referimos para que pierda peso para entrar en lista de espera, tenemos que aclarar muy bien que el paciente que traten de hacer este tipo de cirugía, de la gastrectomía, hacer el estómago más chico. Como dije, la mayoría de los centros utilizan un índice de masa corporal de menos de 40. Em, En general tienen que tener aceptable función gastrointestinal después. Y es muy importante en estos pacientes chequear el oxalato, porque si tienen niveles de oxalato elevados en plasma, hay que tener muy en cuenta que la función renal inmediata va a ayudar a excretar la mayoría del oxalato. Por supuesto, en pacientes con diálisis peritoneal e hiperoxalosis no tienen buen clearance, es decir, que es mejor que antes del trasplante lo dialicemos intensamente para bajarle el oxalato o después del trasplante, si no tienen buena función renal inmediatamente después, dializarlo continuamente hasta que los niveles de oxalato disminuyan. Em, Hemos tenido varios pacientes que hemos perdido el injerto al principio, cuando estábamos recién aprendiendo, por hiperoxaluria y nefrocalcinosis. Por supuesto, el riesgo es mucho mayor en este tipo de pacientes con bypass. No hay riesgo, es mínimo con los pacientes que tienen el gastric banding, que igual le hacen el estómago chico. Hay mucho aumento de la absorción entérica del oxalato por falta de conjugación con el calcio, entonces el oxalato de calcio se hace insoluble, se absorbe. Y estos pacientes desarrollan nefropatía por oxalato, que tiene un pronóstico muy pobre y ocurre inmediatamente, no pasa a los 6 meses. En general, estos pacientes, se trasplanta, empiezan a hacer orina, y en el tercer, cuarto, quinto día ya empiezan a orinar menos, la función renal no se recupera, y uno le hace una biopsia y en general ve este es un paciente nuestro, ve este tipo de depósitos en el injerto y desafortunadamente, aunque uno lo dialice todos los días, el pronóstico es pobre. ¿Qué hacemos? Hemodiálisis intensa eh, eh, para disminuir los niveles de oxalato. Como dije, hay que tratar de elegir un riñón que no tenga alto riesgo para DGF. Se necesita mantener un alto volumen urinario, mínimo 2,5 litros o 3 por día. Y nosotros le chequeamos el nivel plasmático de oxalato cada 2 o 3 días para asegurarnos que disminuye. En pacientes con bypass gástrico también hay que tener mucho cuidado con la absorción de los medicamentos, especialmente aquellos que son lipofílicos. Y si hay mucha mala absorción antes del trasplante, es importante hacerle una prueba con tacrolimus, darle 2 semanas antes del trasplante, darle en algún momento tacrolimus para ver que lo absorban y pueden lograr tener un buen nivel en sangre antes de que ocurra el trasplante. En general, estos pacientes tienen otro tipo de absorción, los que tienen un bypass gástrico, eh, es decir, especialmente vitaminas y drogas inmunosupresoras. Hay que tener mucho cuidado con los niveles de tacrolimus, etc. En general, depende del tipo de cirugía, uno tiene distintos tipos de absorciones, pero en general
se absorben menos las medicaciones en pacientes con bypass gástrico que aquellos pacientes que tienen el otro tipo de cirugía. Hay varios estudios con respecto a resultados a largo plazo en estos pacientes. Este es uno donde se estudiaron 34 pacientes, 26 trasplantados renales, 4 hepáticos, uno combinado con hígado, uno combinado con páncreas y uno de corazón. Ustedes pueden ver 19 reciben este tipo de cirugía, el gastric, el banding, y los otros 15 el bypass. La mayoría de los pacientes perdieron peso suficiente para poder entrar a la lista de espera y se los siguió por un año. Lo importante a saber es que independientemente del tipo de cirugía, los resultados a largo plazo fueron similares y los niveles de tacrolimus fueron parecidos, pero varía mucho la, la dosis de tacrolimus que hay que darle a cada paciente. Pero a largo plazo, la mayoría de los pacientes tuvieron mejora en rojo, resolución total en azul o mantuvieron la enfermedad en verde, de lo que sea diabetes tipo 2, hipertensión y dislipidemia. En todos los pacientes tuvieron buenos resultados eh, a largo plazo. Entonces, para concluir, la obesidad está muy relacionada a la enfermedad renal y confiere una mortalidad superior pre y post trasplante en estos pacientes, pero vuelvo a repetir, el trasplante es mejor que quedarse en lista de espera. Acá lo tengo escrito, el trasplante confiere mayor sobrevida que diálisis, inclusive en pacientes obesos. El tratamiento de la obesidad con cirugía bariátrica pre y post, no les mostré nada de post, pero pre y post trasplantes es una diría, porque hoy por hoy vamos a empezar a usar tratamientos médicos, pero en su momento era una opción para que estos pacientes puedan trasplantarse y por supuesto hay que evitar el bypass gástrico en este tipo de cirugías. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Tratamientos médicos con nuevas drogas que facilitan la pérdida de peso tendrían potencial en el campo de trasplante y van a tener, porque se utilizan prácticamente en muchos centros pre y post. Yo creo que en los próximos 3 4 años va a haber muchas publicaciones de los beneficios de estas medicaciones en trasplantados renales. Y con esto termino. Cleveland.